En aquel tiempo habló Jesús diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el 10º de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, el derecho, la compasión y la sinceridad. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, y así quedará limpia también por fuera». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con mucha frecuencia las palabras del Señor son malinterpretadas, porque seguramente algunos tienen anticipadamente ya un prejuicio, una intención. Es decir, si tú tienes un objetivo, lo que vas a hacer es acercarte a la palabra de Dios para buscar en esa palabra de Dios los puntos de apoyo para justificar tu objetivo, para demostrar tu objetivo. Esto, por desgracia, corremos todos el riesgo de hacerlo. Y lo que debemos hacer siempre es dejar que sea la palabra la que nos interpele, no nosotros acercarnos a la palabra para seccionar y cortar aquello que no nos interesa. Sucede también con la ciencia, por ejemplo. Cuando uno tiene un prejuicio, al final hace decir a la ciencia lo que él quiere que la ciencia diga. En el caso de la palabra de Dios, buscando actualizar este evangelio que hemos escuchado al debate que hay en este momento, podríamos pensar que lo que el Señor desea a toda costa es misericordia y que el Señor desprecia la ley. Esta es la interpretación de algunos. Es una interpretación obviamente equivocada, porque además de forma reiterada lo dijo Jesús. Pero también podríamos pensar que el Señor no es más que un mero actualizador de la ley de Moisés, de la ley mosaica, y que no ha venido a hacer otra cosa más que a pedir a los hombres que cumplan la ley. Seguramente esa sería una visión que olvida el corazón del Evangelio. Hace unos días leía un artículo donde hablaba de la misericordia. Era de un teólogo, el padre Cotier, teólogo de la Casa Pontificia, ya jubilado, donde decía el padre Cotier que la misericordia forma parte del dogma. Es decir, cuando nosotros defendemos la verdad, defendemos el dogma como algo esencial que la Iglesia tiene que mantener contra todo y contra todos, de dentro y de fuera, no debemos olvidar que la misericordia es un elemento esencial de ese dogma. Es decir, no hay la verdad por un lado y el dogma por otro, como si el dogma no fuera una parte de la verdad. Al contrario, la primera cosa que nosotros decimos es que el Dios que existe es misericordia. Esta misericordia no es, desde luego, tolerancia. Yo creo que ahí es donde está la confusión. Esta misericordia, la misericordia divina, que es siempre y debe ser siempre nuestro espejo para después la misericordia humana aplicarla, esta misericordia no es olvidar los otros aspectos de la verdad, no olvidar la verdad, sino los otros aspectos de la verdad, los otros contenidos de la verdad. Es con esos otros contenidos con los cuales se forma la verdad entera. La misericordia es una parte esencial. Cuando hablamos de Dios decimos Dios es amor, o bien Dios es misericordia. Tampoco es tanta novedad, dado que ya en el Antiguo Testamento, en los profetas, esto aparece, ¿no? Y el propio Cristo hace alusión a ello cuando hace suya algunas palabras del Antiguo Testamento diciendo: ¿no habéis oído que la misericordia se ríe del juicio? Es decir,
La misericordia es un elemento esencial del dogma católico. Dios es misericordia, pero Dios no es tolerancia. Es decir, si la misericordia no estuviera en relación con el resto del dogma, la misericordia se transformaría en tolerancia. La diferencia entre misericordia y tolerancia es fundamental entenderla para no perderse en medio del caos y de la confusión que vivimos hoy. La misericordia se tiene con la persona, la tolerancia se tiene con lo que hace la persona. La misericordia se tiene con el pecador, la tolerancia con el pecado. La Iglesia no puede ser tolerante con el pecado. La Iglesia debe ser misericordiosa con el pecador. Esta es la diferencia. Es decir, nosotros no podemos ser tolerantes con las violaciones. No podemos ser tolerantes con el terrorismo, no podemos ser tolerantes con la violencia doméstica, no podemos ser tolerantes con la prostitución, no podemos ser tolerantes con la corrupción de los políticos. No podemos ser tolerantes y nadie nos puede pedir, y si nos lo piden, tenemos que decir que no. Un no rotundo a la tolerancia hacia el pecado. Nosotros tenemos que ser misericordiosos con el pecador. Esta es la diferencia. Ese es el encaje perfecto, divino, entre misericordia y el resto del dogma. Es decir, entre misericordia, por ejemplo, y juicio. Habrá un juicio de misericordia. ¿Qué significa un juicio de misericordia? Un juicio donde la misericordia se reirá del juicio. ¿Qué significa? Que si el pecador está arrepentido, el pecador será perdonado. Esto es lo que significa. No que pase lo que pase y haga lo que hagas y aunque no te arrepientas, aquí no va a ocurrir nada. Eso sería tolerancia. Pidámosle al Señor que nos ayude en nuestra vida personal, en primer lugar, para no ser unos hipócritas, a intentar ser santos. Si no lo conseguimos, al menos a intentarlo. San Agustín decía, si no eres capaz de no pecar, al menos que te duela el haber pecado. Luchemos por ser santos. Fundamental. Lo primero, si no seríamos unos hipócritas, y a la vez que luchamos por ser santos, intentemos ser misericordiosos con todos, porque necesitamos misericordia, pero a la vez no seamos tolerantes con el pecado, porque nos convertiríamos en cómplices. De pie, por favor.